En nuestro segmento de salud mental recibimos a la sexóloga Mirta de León. Qué bueno volver a encontrarnos, Mirta. Muchísimo tiempo que no nos veíamos. Es muy bueno esto. Nos Sí, extrañaban, sí. ¿sabías? Sí, porque lo cierto es que el tema del sexo, ¿no? ¿Por qué el ser humano le da tanta importancia? ¿Por qué es tan fundamental esto del sexo para todo el mundo, con morbo y sin morbo? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué? Porque somos seres sexuados y como somos seres que necesitamos demostrarnos cariño, afecto, nos gusta en muchos casos, yo diría que más de lo que nos disgusta, a pesar de no explicarnos exactamente, y tú sabes el tabú, y habla eso calladito, y el niño te enseña, y la niña vino de la escuela hablando, vio a papá. Lamentablemente lo vamos a tener siempre, y cuando aprendamos a manejarlos transparentemente, yo te aseguro que eso se acabará. ¿Qué tanto se ha manejado? ¿Qué menos ignorantes somos hoy que hace 20, 30 años? Se ha avanzado bastante, porque uno escucha las historias de las abuelas y aquello era terrible. ¿Qué tal es el tema de la sexología en sentido general en el mundo de hoy? Sí, se ha avanzado, por supuesto, porque yo te aseguro que hace 20, 30 años estos temas no se abordaban a esta hora de la mañana. Y claro, todavía, déjame decirte que hay programas, personas que quieren hablar y te dicen, no, pero no podemos hablar de eso a las 8 de la mañana. O sea... Que es cuando hay que hablarlo, en verdad. Cuando hay que hablarlo, porque yo digo que abrir este tema es una buena oportunidad para que tú lo puedas abrir con tus hijos, con la pareja. A veces damos con una pareja que su historia sexual no es tan abierta como la del otro. Entonces es buen momento para tú decir, bueno, pero mira, vamos a abrirlo porque ellos lo están hablando. ¿Y por qué no? Lo necesitamos. ¿Sabes que Víctor Manuel tiene una canción que habla de cómo los monos de Gibraltar cierran los ojos para no mirar? Entonces los padres somos un poquito así con el tema sexual. Preferimos hacernos los tontos con P y yo no sé. Y como decimos los machistas leninistas, todas las mujeres son malas, menos mi mamá, mi mujer y mi hermana, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Entonces de repente los muchachos que tienen mucha iniciativa y mucha libertad sexual para el ejercicio de la sexualidad, tienen una gran ignorancia. ¿Qué le puede decir una experta en esto como Mirta de León a un padre para enfrentar esta realidad? Porque es que la realidad está ahí. Mira, mi recomendación inmediata que yo hago a los padres, a los que se me acercan, atrévase, le va a dar vergüenza, porque venimos de una historia de vergüenza. Pero yo te aseguro que cuando tú digas, mira, hoy lo voy a hacer, como cuando tú decidiste manejar la primera vez, ¿te recuerdas? Tú aprendiste, alguien te enseñó, pero tú dijiste un día, no, yo no voy a seguir andando a pie si en mi casa hay un carro. Y te atreviste y dijiste, mira, Pablo, tú vas a manejar. Atrévase. Yo le aseguro que la primera vez va a ser, y puede ser que el muchacho, hay una etiqueta por ahí, que yo la uso mucho, un padre que es muy serio, muy circunspecto, dice, Pablo, venga, vamos a hablar de sexo, un tiguerito como de 11 años. Y el tiguerito le dice, papi, ¿de qué quieres que hablemos? Libérate, papi, no hay problema, yo te ayudo. Yo te ayudo. Estamos en confianza. ¿Verdad? O sea, para que tú veas que a veces nosotros somos los que tenemos ese peso. Y el muchacho dice, mira cuando ya yo vine, cuando yo sé, ¿tú sabes qué pasa? Que si tú como padre no hablas, ¿tú sabes qué pasa? Por ahí va a haber alguien que le va a hablar de una forma que probablemente no es basada en los valores tuyos. Sí, pero ahí me llevas al tema terrible de la pornografía, en el sentido de que creo que la pornografía le ha hecho mucho daño porque ha desvirtuado lo que es el sexo, que en gran medida es la culminación de algo que no tiene que ver con la carne, sino con los sentimientos. Así y es. que se sella en todo esto, amén de la parte animal. ¿Qué tan nefasto ha sido la pornografía? Por supuesto, la pornografía ha hecho mucho daño a los hombres, a las mujeres, porque vamos con muchas expectativas que no son reales. Además, son modelos, hay que decir, son modelos. Tenemos que decir que es algo que se ha creado, es algo que se pinta bonito, lugares específicos para ver algunas cosas más de la cuenta, con tipos y tipas especiales, con tomas repetitivas. Entonces, después, que se editan, ¿verdad? Que se puede editar, después subraya lo de editar. ¿Verdad? En negrita, subrayado, no es la misma cosa, sino que se editó. Letra 30, o sea, se editan. Entonces después usted va a la realidad y dice,
¿Y qué pasó? Me engañaron. Entonces, ahora es mucho más fácil. Dicen las personas de nuestra edad que había que buscar unos libros, pero ahora están a ley de un clic. Sí. Y usted dice, bueno, le voy a poner, le ponen, no me sé el término, pero usted pone controles en los aparatos. Sí. Pero estos muchachos no te olvides que son hackeadores y saben revisar. Y un amiguito le enseña la página 10X y entonces le hace mucho daño. ¿Por qué? Porque no es que no lo hagan, ellos lo van a seguir haciendo, pero no es igual que cuando lo hagan ya tengan una información dada por ti, por mí, decir, mira, todo lo que tú ves ahí no es cierto. ¿Te atreves a cuando tú tengas alguna pregunta venir donde mí y que lo hablemos? Y esto entonces, Mirta, ¿no hace más imprescindible lo de la educación sexual en las escuelas y lo de la educación sexual del padre a sus hijos? Porque antes la generación mía era revista Luz y Pimienta. Los más riquitos llegaban a Playboy, Penthouse, pero de ahí no se pasaba. Así es. Y la cámara la vio así, que era un editorial gráfico de última hora. Yo sé. En la página 8, ¿cómo olvidarlo, no? De repente el mundo cambió. Así es. Entonces, es ahora más importante que nunca el hecho de que no se esté dando como mandan los cánones la educación sexual científica a los muchachos en la escuela. ¿Qué repercusión puede tener y está teniendo eso? Tiene la repercusión de lo que tú ves hoy en día, que cuando tú abres el periódico te encuentras todos los días con casos de abusos, con casos de violaciones, con casos de embarazo en adolescentes, con casos de infecciones de transmisión sexual no manejada ética como debe ser. Entonces, es mandatorio que papá y mamá, yo no hablo de escuela, primero papá y mamá son los encargados de hablar de educación sexual. Y no es tan complicado, Pablo, a veces somos nosotros. Papá, usted se está cambiando y el niño lo ve, no salgas huyendo, escondese. Porque es un tema de historia. No, yo no me dejo ver. En tu casa como tú estás, desde que tú llegas te quita tu chaqueta y te quita tu zapato. ¿Estamos en la casa como estamos aquí? No. Te pone tu boxer, te pone tu franelita con un hoyito. O sea que el punto está en, no es en exhibirse, pero que si de repente la niña entró, no, o sea, tengo el brazo, o sea, es el padre que debe evitar poner el elemento morboso. Es uno, porque tú y yo somos los adultos y tú y yo somos los que sabemos lo que sucede. Sí. Pero es cuestión de que no te quites esa oportunidad de ser tú en tu casa. Tú estás con tu mujer y tú sabes que hay un momento que tú le das un besito, le agarras algo. Eso es algo normal, esas muestras de cariño de papá y mamá, de pareja, qué linda estás, dale un besito. Los niños hay momentos que se tienden a poner celosos, decirle, no, pero acuérdate que ella es mi mujer, ella es mi novia, y hazle una caricia positiva delante del niño o de la niña. Y tú verás que eso va a ir dando. Si el niño o la niña, tú lo vas acostumbrando a esto, y que estos temas se puedan hablar en la mesa y que cuando tú veas un titular importante, como lo que hemos visto en estos días, que tú te atreves, miren, vamos a hablar de esto, ¿qué ustedes opinan de esto? De lo que está pasando en Baní, en Monteplata, aquí en la capital. ¿Ustedes sabían que esto se puede trabajar y que no debemos llegar ahí? Yo sé, María, que tú estás en esto, que te gusta, Juancito, o sea, no le huyas al tema. Hablar de educación sexual, hablar de embarazo no deseado, hablar de que cuando a ella le gusta, no te quedes sola, ten cuidado, porque una cosa lleva a la otra. O sea, es que nos atrevamos a pensar. Yo digo que el mejor ejemplo es que tú pienses cuando tú tenías 12 años. Papá, ¿qué usted hizo cuando tenía 12 años? Mamá, ¿qué usted hizo cuando tenía 14, que se escapaba para irse a ver con... Bueno, recuerde antes de maldecirme que usted tuvo la carne firme, señora, caramba. ¿Entiendes? Pero vamos a entrar a un tema que, si te parece bien, para girar un poco de la juventud, que atención padres, todo lo que se ha dicho aquí, eso es así, escuelita sexual para padres responsables, lo vamos a hacer de vez en cuando aquí, pero también está lo de la sexualidad en la tercera edad, después de la menopausia. O sea, la gente, como dice un amigo mío, la llave del gusto no se cierra porque los años lleguen. O como dice Sabina, que dice, siempre tuve el temor de que iba a ser un viejo verde y lo he logrado. Porque el deseo de vivir. Claro. La sexualidad entre ya adultos mayores, ¿cómo se debe
llevar? Tú sabes que está demostrado que Sí. después de que hemos criado los muchachos, después que ya no estamos tan trabajólicos, hay vida después de... Hay vida después de la muerte. Después de... Lo que pasa es que usted tiene que sobrellevarla, ¿verdad? Usted tiene que entender que ya usted no tiene 30. Claro. Que usted no es el muchacho de 20, que usted, ¿verdad? No era que usted como usted hacía, que picaba en varios lugares, que no es correcto, ¿verdad? Claro. Es que usted diga, bueno, pero mira, verdaderamente no funciono en la totalidad, como cuando tenía 25, pero puedo hacer algunas cosas y que usted haga las paces con usted. Es importante saber que no es lo mismo llegar a esta edad con enfermedades de base, una hipertensión arterial, una diabetes, una historia de accidente cerebrovascular, una enfermedad de insuficiencia venosa, que son enfermedades que tienden a debilitar el organismo en todos los sentidos. Y por supuesto, puede haber un desgaste a nivel cardiovascular y por ende en los órganos que claro. funcionan toda esta parte. Pero si usted va diciendo, ok, pero mira, no tengo la misma agilidad, pero puedo hacer, ¿qué puedo hacer? Vámonos a los inicios, déjame tocar algunas cosas. Déjame manifestar lo que siento, qué yo quiero. Es muy buen momento para hacer una pregunta. ¿Qué estoy buscando? ¿Solamente quiero una persona para picar o 3 o 4? ¿O quiero disfrutar con mi compañero o con mi compañera? Se puede. Lo que pasa es que hay que poner las ganas de poder disfrutar sin los miedos de que en esta edad no lo voy a lograr. Entonces tiene que haber como una amplitud de mente de saber que tu miembro eréctil no va a funcionar igual, probablemente, pero que se pueden hacer algunas cosas. Pero entonces ahí diríamos que lo de la comunicación entre la pareja es una cosa más fundamental que nunca, porque quizás de lo que se trataría es de cambiar potencia perdida por mayor ternura, porque no todo es coito. Calidad versus cantidad. O sea, no crea usted que va a ser el mismo maratón de hace un tiempo, sino que hay que aprovechar los momentos, ¿verdad?, donde estos órganos pueden funcionar y vamos a comunicarnos y vamos a tocarnos. Es un buen momento para que volvamos a ese origen, señores, claro. Como tú decías, que nos enamorábamos, que nos pasábamos la mano, que nos agarrábamos, que nos bañábamos juntos. ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no sentarnos a ver esta luna tan linda que nos ha tocado en esta semana y bebernos esa copita de vino y decir, ¿tú te acuerdas, vieja o viejo, de ABC? Y vamos a ver qué pasa. O sea que siempre se puede. El asunto está en lo de la comunicación. Que se entienda que se puede. Pero este sí es terrible. Ay. Ese machismo, leninismo, que pone la vida del hombre a depender de su virilidad. O sea, el machismo es una cosa terrible. O sea, por ejemplo, la enfermedad de la impotencia es una de las cosas más malditas que puede haber en lo de un hombre cualquiera, pero en el mundo latinoamericano, caribeño, esto es terrible. O sea, ¿cómo trabaja una terapeuta sexual? Alguien que vaya y le diga, mire, yo tengo 65 años, entonces ya esto, doctora, y el tipo tiene una depre, porque es que ya... Y quizás la compañera no lo entiende. O sea, esa comunicación. ¿Qué le puede decir un especialista a alguien que esté pasando por eso? Porque... No, uno hace una historia clínica y pregunta cómo ustedes funcionaron en esa edad productiva, cómo empezaron, qué iniciaron, estaban cómodos con ese repertorio. Uno de los te dice, bueno, mire, era una vez a la semana o era cada 15 días, pero él daba su brincadita, a veces te lo dicen. Entonces, ¿y cuándo fue la última vez que se sentaron y revisaron qué quieren? Señor, en todas las áreas hay que hacer proyectos. Esta es un área que también usted tiene que hacer un proyecto y sentarse y decir, ¿qué quiero? ¿Qué usted quiere? No, mire, yo en este momento verdaderamente estoy bebiendo 3 medicamentos. Vamos a revisar las medicaciones. Hay medicaciones que producen el lentecimiento de la erección y no funcionan igual que antes. Entonces, uno puede mandarle una notita al cardiólogo para que haga una revisión de lo que está usando. También podemos evaluar los tabúes, porque tú sabes también que vemos mucho, que uno de los dos se rinde. Regularmente en este momento, siglo XXI,
la mujer ha avanzado mucho y la mujer va entendiendo que este es un buen momento. No tiene muchachos chiquitos, los niños ya a veces están fuera del país, el trabajo ya no es tan demandante y la mujer va avanzando, pero el hombre a veces no entiende que como la mujer está más libre, no tiene la menstruación, está perdiendo peso, está haciendo ejercicio, entonces el hombre dice, espérate, y tiene miedo, Pablo, y le da mucho miedo, entonces hay que manejar el miedo, hay que sentarse y revisar, mire, esto lo podemos mejorar. ¿Cuándo fueron la última vez que ustedes salieron solos? Ay, no, hace mucho. El tren. ¿Por qué no pueden hacer? ¿Por qué no se pueden sentar por ahí? Vamos a hacer un grupito de parejas donde compartan y después de ahí se beben una primera copa de vino. Ahora, ¿y cómo puede llevar la pareja, el hombre específicamente, estos grandes avances que ha tenido la mujer? Tú recuerdas, por ejemplo, en el proceso de cortejo, el hombre enamoraba, la mujer mantenía la mirada, ese era el primer inicio, ¿no? Entonces se daba un proceso. De repente el mundo cambió y así como el hombre toma la iniciativa, la mujer toma la iniciativa, pero el hombre de aquella generación, qué sé yo, cualquier hombre de más de 45, 50 años no está acostumbrado a que así como él invita a Neptuno a ver un atardecer, ella haga lo mismo, porque así como esa mujer me cae demasiado bien, yo le puedo caer bien a ella, y ella en el mundo de hoy, que antes era imposible, se atreve. Pero ese machista, leninista, pensamiento Mao Zedong no, queda descolocado. ¿Qué se le puede decir? ¿Viene terapia? No, pero... Esto es duro. Desde el punto de vista que lo estás diciendo, estamos en el siglo XXI. Sí, pero más fácil decir lo que hace esta doctora, espérese. Bueno, pues miren, caballeros, es importante que en este tiempo usted diga, ¿por qué no aceptar que mi mujer me invite? O esta probable pareja, porque a veces son segundas oportunidades que tenemos delante de nosotros. ¿Y por qué decir, bueno, vamos a hacer lo que nunca se ha hecho? Y así como yo tengo... O sea, una especie de danilismo sexual. Bueno. Porque nunca se ha hecho. ¿Por qué no podemos revisar un inventario de tú decir, pero mira, ¿por qué no? Ella me dijo, vamos allí. ¿Por qué no decir sí, yo voy con ella? Y poder cambiar y decir, mira, en este momento de vida yo voy a hacer algunas cosas que para mí anteriormente las hice, pero en este momento lo voy a aceptar, sí, vamos. Y poder hablar, señores. Yo creo que lo mejor en este momento es que nos pongamos de acuerdo. Que nos pongamos de acuerdo, así como usted se pone de acuerdo con lo que va a ahorrar para su pensión. Señores, para esta edad hay que prepararse, porque a veces creemos que ya, y llega, usted hoy está educando a sus muchachos, están en segundo de bachillerato y ahorita ya son profesionales y se van de la casa. Y ese nido vacío en la casa, si usted no prepara ese entorno de que ya usted no lleva a la escuela, de que ya usted no está buscando en las diferentes actividades de los muchachos, si usted no hace ahí ese phone uno de usted decir, no, espérate, esta es mi mujer o este es mi marido y voy a trabajar lo que va a venir en 5 años, después nos miramos tú y yo como dos perfectos desconocidos y se hace un espacio grande entre tú y yo, que después llenar ese espacio no es tan fácil. Precisamente el límite en las prácticas sexuales de una pareja, ¿quién los pone? Si los dos están de acuerdo que la Magdalena nos guíe, hay límites morales, ¿qué se dice desde la sexología en cuanto a las prácticas y a todas estas cosas nuevas? El mundo cambió. Es importante, eso es muy bueno que me lo comentes. Mira, el límite lo ponemos los dos, el límite desde el punto de vista. Ambos estamos de acuerdo en que nos vayamos los jueves hasta los sábados y que los sábados que vamos a recibir los nietos, pues aprobado. Pero si hay uno de los dos que dice, espérate, porque entonces hay que consensuar. No te olvides que esto es equilibrio, es como esta balanza. Hay un día que tú quieres, pero hay un día que yo no quiero. Pero, como yo le digo a las amigas, hay un día que no quiere, pero ¿verdad? Te gusta, te hicieron algo, ¿por qué no entrar? Y lo digo mucho porque los hombres se quejan de que a veces nosotras nos duele mucho la cabeza, de que a nosotras hay un día que nos duele la rodilla. Señora, atrévase a aceptar que hay un día que a usted le duele algo, pero las sustancias químicas que se liberan tras un orgasmo te van a quitar ese dolor. Pero es quitarnos ese temor, es por ahí que va la cosa, que tú digas, pero tú estás viva, ¿y bueno, por qué no?
Hay una anécdota muy buena del Nobel Camilo José Cela, que él se quejaba de su mujer, decía que él no entendía que el matrimonio después que llegaba al año 20, él no entendía que a las mujeres le llegaba la menstruación semanalmente, que él creía que era 28 días. Y la gente se quedaba así. Pero el asunto de lo que llaman, que ahorita en broma yo hablaba de eso, del viejo verde, este hombre que ve que ya no se da lo que se daba, que se está perdiendo, que hay problemas, que la diosa azul no resuelve, ni siquiera la diosa azul resuelve como se resolvía antes, y entonces toma un mal camino. Es decir, en vez de entrar a esa comunicación con la compañera para sentirse vivo y para sentirse que sí que él puede, entra en aquello ya extra matrimonial, con una joven que más que una relación es una compra. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, mira, ese es un gran tema. No, que yo tengo muchos amigos que le preguntan a uno. Yo sé. Y uno... No, y lo vemos sí, muy frecuentemente. ¿Tú sabes qué pasa, Pablo? Que esa salida fuera de casa, en vez de ayudarte, te desayuda. En vez de ayudarte, te desayuda, porque hay mucha presión. ¿Cuál es la presión? Tú tienes que demostrarle que cómo es la cosa, y en vez de tú salir bien, lamentablemente no te va tan bien. ¿Por qué? Porque vas con una expectativa. Ya fallaste, has fallado varias veces en casa. Tú dices, no, pero déjame ver. Y comienza a echarle maíz a algo por ahí. Sí. Y cuando llega la hora del noni, el estrés hace que se caigan todos los sistemas. Entonces, mire, hay que tener un poquito de cuidado. ¿Qué yo recomiendo? Cuando el hombre comienza a notar que comienza a disminuir este funcionamiento eréctil, convérselo con su médico. Convérselo con su pareja. Tú, mira, yo estoy notando, señores, este es un tema que hay que hablarlo, como, sí, como hablamos de que vamos a cambiar el carro, de que viene una feria X. Entonces, háblelo. Mira, yo estoy notando de que a la hora de, ¿qué tú dices? Porque ella es el termómetro. Y después, segundo, debes conversar con tu médico. Después de los 50 vamos a los cardiólogos y es tu médico que te conoce, díselo, doctor, mire, yo he notado esto y esto, deme una ayudita, ¿qué usted sugiere? Y el médico te hace la historia, te hace un buen chequeo y determina, bueno, mire, verdaderamente pudiese, mira, tú estás usando tal medicamento y en los efectos secundarios habla de que disminuye líbido o disminuye erección. Podemos hacer un cambio de medicamentos, pero segundo, todo en esta parte está bien, vamos a mandarlo al urólogo. El urólogo es el médico encargado del sistema genital masculino. Y vamos a hablarlo, el médico, el urólogo puede hacer varias cosas, trabajamos de la mano, el urólogo la parte física, sí, y el sexólogo la parte emocional. Y algo que ocurre, yo no sé si es excepcionalmente, pero ocurre, de que hay hombres que mantienen la potencia sexual hasta los 70 y pico, hasta 80 años, y en las mujeres de esa generación, pues una señora de 60 y tantos, 70, 80, o sea, ya como que borra el tema sexual, pero el viejo ofende todavía. Entonces se crea a veces una gran crisis, porque entonces la doña se da cuenta que su marido, un señor mayor, todavía ofende, pero ella no está en eso. Pero tiene la preocupación de que ofende y tiene 2 centavos en el bolsillo o un hijo que le... ¿Cómo enfrentar cuando se da esa situación? ¿Tú sabes quiénes se dan cuenta de eso? A veces los hijos. Que se dan cuenta que papá, ¿verdad? Porque el papá le dice, mijo, vamos, ¿para dónde tú vas? Y se van con papá. Y se dan cuenta que papá, como tú dices, llama la atención y que papá quiere. Sí. Pero notan que mamá está más allá que papá. Mamá está en cocina, mamá está en nieto, mamá está en ir a ver la hija que está afuera. Mira, es buen momento que una hija o un hijo hable con mamá. ¿Por qué no? Porque ahí los geriatras pueden también, por supuesto, ayudar. Por supuesto. Porque eso sí genera mucha angustia por la inseguridad de la madre. O sea, dice, bueno, pero es que este señor... ¿Y tú sabes qué se usa, sí, Pablo? El abandonar la habitación matrimonial, que también hace mucho daño en ese mismo escenario. Entonces la mamá dice, mira, me voy a ir a la habitación de al lado. Y ahí entonces ya, se abre más el compás. Claro.
¿Por qué? Porque el roce, dormimos una pierna, el brazo, ¿verdad? La almohada, la sábana, y pueden darse algunas cosas. No hay por qué abandonar la habitación, señores, porque tú dijiste ahorita algo. ¿Quién ha dicho que solamente sexualidad es coito? Sexualidad es un abrazo, sexualidad es decirte me gustas, sexualidad es recordar lo que vivimos, y por qué no dormir uno al lado del otro y esa respiración del otro, ¿verdad? Te llama la atención y se pueden dar una serie de cosas. Los hijos, en este caso, pueden ayudarnos. Buscar a alguien que nos apoye en ese proceso. Hablaste de geriatra, que es muy importante. Hablaste de un psicólogo que los escuche, donde se pongan de acuerdo, donde nos podamos revisar. Que tú no tienes que repetir la historia de papá y mamá, porque no olvides que lo que viste de niño tiendes a repetir. Y si viste que abuelo y abuela se separaron, no, ya eso. Entonces tú dices, no, a esta edad me toca también cambiar de habitación. Y se pierde esa cercanía, se pierde esa complicidad, se pierde ese sentarnos y recordar y hablar, y el beso y el toque y la caricia. La sexualidad muere cuando morimos. Entonces no la debemos perder. Quizás por eso siempre se ha dicho que busca para que sea tu compañero una mujer no solamente que te guste mucho como mujer, sino con la que a ti te guste mucho hablar, porque llegará un momento donde la comunicación, el compartir, el hablar será más importante que todo lo demás. Pero como empezamos por la parte física, creemos que hasta ahí llegó, y no. Y como tú dices, a veces nos gusta en la parte física, pero en la parte emocional no. Entonces es importante que se dé como esa integralidad. Gusto, deseo, me siento cómoda cuando habla, no sabemos terminar. Es disfrutarlo todo, y en este momento de vida es más válido porque nos vamos haciendo más adultos, vamos perdiendo algunas capacidades, pero eso no significa que perdamos ese deseo de ser. Entonces quizás recapitulando, estamos hablando de que hay una función, una responsabilidad de los hijos para ayudar a sus padres, sobre todo en este tema cuando el padre todavía está relativamente pero activo y la madre ya no está, que eso genera un problema, como también está el problema de la educación sexual, que vuelvo y repito, que el padre como que mi niña no, pero la niña tiene 17, 18 años. Los hijos son fundamentales, así como los padres nos apoyan a los hijos en los momentos, los hijos deben apoyar a los padres en este momento. Abra el tema, usted que lo lleva al cardiólogo y dice, papá, mira, yo creo que en este momento nos serviría mucho que tú y mamá vayan a un psicólogo y que los oriente. ¿Qué tú crees? O sea, porque usted está viendo lo que está pasando. Usted notó que por ahí hay una cremita diferente, porque ¿verdad? Como hijos sabemos, somos los que vamos a la farmacia, o el farmacéutico te dijo, mire, el señor está pidiendo la pastillita aquella. Entonces, vamos a abrirlo, vamos a hablarlo, vamos a apoyar a papá y a mamá en este momento de vida, como usted lo apoya con otros temas. Sí, pero también el hijo rico que le regale un Rolex si quiere, pero que no le esté dando dinero cash, porque quizás está tentando contra la buena relación con la madre, o estoy equivocado, porque a veces... Todo eso va, porque... Vete al paso, mijo, tú lo quieres mucho, pero así no. Sí, tiene que tener cuidado, porque a veces, como tú dices, hay un manejo económico mayor y pudiese haber algo... El machismo-leninismo, pues si mi papá, yo puedo... Entonces tenga cuidado, también apoya a mamá, porque a veces le damos a papá, pero a mamá no le damos para ir al salón. Exactamente. Doctora, esto está demasiado interesante, tendrá su segunda parte. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, como yo lo había advertido, Mirta León nos ha acompañado. Todo un placer hablar con alguien que no solamente sabe mucho, sino que además comunica con gracia, con calidad y con mucho conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Mirta de León, continúa Enfoque Matinal.